Pastor, cuando la Biblia habla de nacer del agua, está refiriendo a bautizarse en el nombre de Jesús. Claro que sí, Carlos. Tiene que practicar el bautismo de sumersión. Todos los bautismos que están en Hechos de los Apóstoles, Hechos 10:48, Hechos 9, Hechos 7, Hechos 2, Hechos 3, los capítulos menciono, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Sí, son aquellos que son sumergidos en el agua. Vamos a ver otra pregunta por aquí. Ya vamos a finalizar con 3 preguntitas más. Pastor, ¿la única manera de recibir el Espíritu Santo es hablando en lenguas? Angélica, has hecho una pregunta muy, pero muy importante. Imagínate un vaso de agua. Quiero ser muy ilustrativo porque este tema es un poco... tiende a tener varias versiones, ¿no? Hay mucha gente que cree una cosa y cree otra, pero quiero ser lo más bíblico posible. Jesucristo le dijo a los discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ese poder de lo alto habla del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que ellos no tenían o Dios no había comenzado la obra en ella. Imagínate el vaso de agua, le falta un poco. Cuando le dan el último chorro, el vaso rebosa. Entonces, la palabra de Dios va llenando el corazón del hombre. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando escuchas a un predicador, esa palabra está actuando. Ahora, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Palabra de Dios. La palabra produce fe en el oyente. Esa fe va llenándolo, va propiciando el ambiente para que la simiente de Cristo se vaya creciendo. Y cuando hay simiente, ya hay un nuevo nacimiento. Entonces, si hay nuevo nacimiento, hay frutos. ¿Ya? Por sus frutos los conoceréis. La persona cuando habla en lenguas está confirmando la llenura del Espíritu Santo. Es una de las evidencias externas de recibir el Espíritu Santo. Otra evidencia es el fruto. Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, fe y mansedumbre. Contra estas cosas no hay ley. Pues, cuando se habla en lengua, en realidad lo que estamos es confirmando que vivimos con el Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo. Ahora, si yo no he hablado en lenguas, ¿tengo el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que siempre surge cuando se llega a este tema. Si yo no he hablado en lengua, ¿tengo el Espíritu Santo? Entonces, si no he hablado en lengua, miremos el fruto. Si la persona no habla en lengua, le falta la confirmación, pero el Espíritu Santo está en ella. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Produciendo el fruto. Yo conozco personas que no han hablado en lenguas, sino que, que ellos conscientemente no lo han hecho, pero lo han hecho dormido. Soñaron que estaban hablando en lengua. Otros dicen, pastor, yo no hablo en lengua, pero llegó un momento en que yo no pude contener mis palabras y yo balbuceaba, yo gemía. Entonces se puede entender que hablar en lenguas también habla de sonidos. La Biblia habla de los sonidos del Espíritu. Entonces, balbuceo, gemidos y las lenguas. Conozco gente que habla en lenguas gritado, gritan muchísimo. Conozco gente que lo hace silenciosamente. Conozco gente que se desborda y golpea, se cae, tropieza, tira, pero conozco otros que donde se arrodillan a orar ahí hablan en lenguas. Eso habla del dominio propio. En realidad, cuando uno va creciendo, uno aprende a ser sobrio en esto, porque muchas de las experiencias eufóricas en realidad son de las emociones. Y Dios trabaja con las emociones. No podemos decir que sea la carne. Dios usa nuestras emociones. Pero cuando se habla en lenguas, estamos confirmando, es el vaso rebosándose. Sí, el apóstol Pablo dice, a nadie le impidas hablar en lengua. Es necesario hablar en lengua. Sí, no podemos apagar el espíritu. Entonces, si tengo el fruto, bueno, confirmo a través de la lengua. ¿Ya? Necesario, es necesario. El bautismo de la lengua se llama el bautismo de fuego. Una cosa es la obra del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Otra pregunta. Esto está bueno. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos los que están llegando. Ahí surgió una pregunta sobre el pantalón. ¿A qué cosa
¿Qué cosas del mundo se refiere cuando se dice la mujer casada se fiará de las cosas del mundo para agradar a su marido? Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 7:34. Vamos a leer el 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ya, Claudia, este verso Pablo está aconsejando a una iglesia en Corinto que tenía problemas con el entorno que había en Corinto. En Corinto, por ejemplo, había mujeres que estaban practicando cosas no agradables a Dios, cosas que eran despreciables ante los ojos de Dios. Entonces, cuando está diciendo a la iglesia, dice, limpiaos de la vieja levadura, y hablando a lo establecido en el matrimonio, hace una diferencia. En el que está joven le sirve al Señor con más tiempo, con más prontitud, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Esa palabra fiar y esa palabra cuidar es la raíz, lo que cambia es la versión. Entonces dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como cuerpo en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces está hablando directamente de el entorno que habían. Por ejemplo, en Corinto había el emperador mandó 1000 prostitutas, las cuales estaban dadas como premio a todos los hombres. El emperador quería ganarse la ciudad de Corinto porque estaba en un lugar de rutas comerciales. Entonces era un puerto y era una ciudad que estaba en rutas comerciales. Entonces allí había gente de todas partes, era una cosmopolitan. Y el emperador mandó 1000 prostitutas a sueldo pago para que los hombres disfrutaran. La iglesia en Corinto se halla en inmoralidad. Dentro de la iglesia hubo inmoralidad. Había mujeres que estaban practicando y hombres también practicando pecados. Eso lo podemos ver en toda la carta primera, sobre todo en la primera carta. Y el apóstol Pablo, amonestando a la iglesia, dice que hay que tener cuidado de esas cosas para que no entremos en yugo desigual. Por ejemplo, el capítulo 6 habla de la diferencia, la prohibición de litigio entre cristianos e incrédulos. Entonces, cuando habla del estado del matrimonio, está diciendo a las mujeres, tengan cuidado de lo que practican las otras mujeres para que agraden a su marido. Es decir, guárdense para él, porque así como Cristo se unió a la iglesia y se entregó por ella, así también vuestras mujeres se sujeten a sus maridos y le pertenezcan, porque los dos serán una sola carne, como está escrito, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Entonces, el matrimonio es un estado santo, sacro y puro, santo, sacro y puro, que dado por Dios. Dios manda a que el gozo conyugal sea entre el hombre y la mujer y sea dada en un término santo. La Biblia dice, sea el santo en todo el matrimonio, el lecho sin mancilla. Entonces, habla de cuidarnos de las acciones pecaminosas de la carne. La Biblia lo dice más adelante, el adulterio, la fornicación, el acto indebido, uso del cuerpo indebido, que se veían en las prácticas a la diosa Diana, que de los efesios, por ejemplo, practicaban el culto a sus diosas basadas en aberraciones sexuales, inmoralidad sexual. Cuando el Señor está hablando en Corintios 7, está diciendo específicamente que se guarden de las cosas que practican las mujeres del mundo para que agraden a sus propios maridos.